Hola, bienvenidos a una nueva clase. La clase de hoy es de Ingeniería Estructural y en ella vamos a ver realizaciones principalmente desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad. La vamos a dividir en dos capítulos. En primer lugar, un capítulo que se llamará Concepción Espacial y en segundo lugar, uno de colaboración entre ingenieros y arquitectos. En ambos vamos a ver cómo en estos años se va a plantear una conquista de la libertad formal de lo construido, a partir principalmente de una concepción espacial de lo resistente. En primer lugar, veremos cómo esta concepción tridimensional se va a abordar a partir de modelos experimentales y cómo posteriormente también con la observación de la naturaleza y fundamentalmente con la incorporación de las posibilidades de computación, con la incorporación del cálculo con ordenador, se va a ir alcanzando pues, una mayor tridimensionalidad en la concepción y en la construcción de las estructuras. A ello van a contribuir también los medios de construcción, los grandes medios de elevación y de montaje y también las posibilidades de parametrización de los elementos construidos, ¿no? También con la incorporación del ordenador y de la capacidad de poder plantear sistemas paramétricos en la construcción. Así llegamos al día de hoy, a la realidad actual, en que casi cualquier forma puede ser proyectada y construida. En el capítulo de concepción espacial empezaremos por un ingeniero ruso pionero que planteaba hiperboloides, torres hiperbólicas metálicas. Seguiremos después con artefactos e investigaciones que planteaban propuestas espaciales abriendo esos caminos de la concepción espacial. Tensoestructuras, que plantean estructuras en un equilibrio de mallas traccionadas, o estructuras neumáticas en las que tejidos, superficies, se equilibran mediante aire a presión interno. O las cúpulas geodésicas, que se configuran como celosías espaciales con planteamientos muy geométricos, y finalmente también estructuras tensigrity o de tensigridad, que son un equilibrio entre elementos comprimidos y elementos traccionados, creando también artefactos o esculturas fascinantes. Uno de los primeros ingenieros con principios conceptuales totalmente innovadores sobre estructuras tensadas y geometrías espaciales es el ingeniero ruso Vladimir Zhukov, un ingeniero mecánico que estudió en el Politécnico de Moscú. Este ingeniero estuvo mucho tiempo ignorado, era prácticamente desconocido, hasta que se le reconoció y se sacó a la luz en los años 60. Era un ingeniero contemporáneo a Eiffel, a Gustav Eiffel, y aunque sus estructuras metálicas, lo vamos a ver, iban varias décadas por delante en cuanto a consumo de material y concepción espacial. Así, en 1896 presenta un nuevo modo de construir cubiertas en esta exposición rusa con el pabellón Rotonda, en el que define una cubierta a base de una red prefabricada de bandas metálicas planas que quedan remachadas en sus puntos de intersección. Aquí en la imagen vemos esta red que forma una superficie continua que queda, en este caso, suspendida entre dos anillos concéntricos. Esta superficie es un hiperboloide, es decir, una superficie de revolución con dos curvaturas opuestas. En esta misma exposición rusa, Zhukov planteó esta torre del agua, que también es una estructura con una geometría hiperbólica. Y esta torre hiperbólica será la primera de sus realizaciones de un conjunto en la que irá explorando esta tipología estructural que se demostrará muy eficaz y donde se percibe pues, esa concepción espacial donde toda la estructura se sitúa como esta piel geométrica exterior. En esta torre del agua para la exposición rusa define esta celosía espacial de acero, en este caso de 36 metros de altura, que aprovecha, como decíamos, la resistencia estructural de la geometría hiperbólica para soportar
el tanque superior que vemos de agua, mientras que pues, hay una escalera central en caracol que discurre verticalmente de abajo arriba para el mantenimiento de la torre, que en este caso no contribuye a soportar estructuralmente el depósito. La solución resultó tan eficaz que en la primera década del siglo XX Sukhov realizó más de 30 estructuras similares en la Rusia imperial de estas torres hiperbólicas como depósitos de agua. Pero la realización de mayor magnitud será la torre de Sukhov, una torre de telecomunicaciones, una torre de radio que alcanzará los 150 metros de altura. Fijaos aquí en la imagen lo ligero de la estructura metálica, estos elementos finísimos que van configurando esta geometría, en este caso como sucesión de módulos hiperbólicos superpuestos unos sobre otros. Esta superposición de módulos tenía también una función constructiva. Como vemos en la imagen, permitía ir construyendo un módulo en el suelo y el módulo siguiente en el interior y después ir elevando sucesivamente los módulos por dentro, ¿no? Es como si fuera una estructura telescópica en la que los distintos módulos hiperbólicos se van configurando en el suelo y elevando en altura hasta conformar la estructura final. Un sistema estructural muy eficaz con un proceso constructivo sencillo, ingenioso y también de una eficacia fantástica. Con esta misma solución estructural y constructiva, Sukhov planteó estas dos grandes torres eléctricas que están sobre el río Oka, que alcanzaban los 130 metros de luz, ¿no? Estas dos preciosas estructuras gemelas, ¿no? tan transparentes, tan diáfanas y tan altas. Como decíamos, la obra y la figura de Sukhov fue descubierto hace no mucho y desde entonces todos los ingenieros estructurales hemos sentido una fascinación, ¿no? por esas realizaciones. Lo que vemos aquí es una propuesta de una torre también hiperbólica, una torre panorámica en Stuttgart, Alemania, obra del ingeniero Jörg Schleich de principios del siglo XXI, que no es exactamente la misma estructura, pero sí que es de alguna manera un recuerdo y un homenaje a estas torres de Sukhov. En este caso tenemos un fuste central que sí que es estructural, que está comprimido, que recoge fundamentalmente las acciones verticales gravitatorias, y una estructura de piel que es la que configura el hiperboloide, que está traccionada con estos cables que equilibran espacialmente pues, las acciones horizontales y recogen también desde el fuste superior los bordes de las plataformas y de las escaleras, ¿no? Como decíamos, pues un pequeño guiño o homenaje a esas torres hiperbólicas de Sukhov. Robert Relie-Collet es una figura también muy interesante en esta búsqueda de la concepción espacial o esos avances hacia la concepción tridimensional de lo resistente. Le Relie-Collet es un investigador autodidacta de origen francés que emigró a Estados Unidos y terminó montando un laboratorio en la Universidad de Filadelfia. Sus investigaciones parten de la observación de la naturaleza y de la ejecución de artefactos en dispositivos espaciales que están como suspendidos en el tiempo y en el espacio, ¿no? Observa, por ejemplo, radiolarios, láminas de jabón. Plantea estos dispositivos, estos artefactos, estos prototipos, que son estructuras espaciales en equilibrio, autotensionadas, que plantean siempre una concepción espacial de lo resistente. Decía Le Relie-Collet que para concebir una estructura había que pensar siempre en los vacíos más que en los llenos. El arte de la estructura, decía, consiste en construir estructuras huecas, resistentes, pero sin peso.
Así pues, sus obras destilan pura matemática y geometría. Son configuraciones espaciales que son prácticamente ingrávidas, ¿no? Y que destilan esta pureza y esta magia. Como por ejemplo esta construcción teórica o este artefacto de 1951 que Robert Le Ricolet llama silla de montar pretensada, que plantea una doble curvatura en la que la rigidez se consigue precisamente mediante la forma y la tracción de sus elementos. Y eso es lo que se denominarán tensoestructuras. Las tensoestructuras no van a precisar ni de grandes masas ni de rigidez para constituir soluciones estables. Van a ser soluciones de membrana que van a estar traccionadas y van a tener, por tanto, una relación muy importante en lo que es, entre lo que es la forma y la configuración de sus distintos elementos resistentes, ¿no? Elementos traccionados. Va a aparecer el cable como elemento unitario en la definición de esas tensoestructuras. Así pues, los cables de acero, junto al empleo de mallas ligeras y membranas, se va a convertir en estos elementos ideales de estructuras para salvar grandes luces. Y una de las primeras realizaciones de magnitud de estas tensoestructuras es el estadio de Raleigh de 1953, una concepción que partió del arquitecto Nowicki, que falleció en un accidente, se murió antes de que se construyera la estructura, y se hizo cargo de la construcción el ingeniero Severud, un ingeniero noruego emigrado a Estados Unidos, y la cubierta se define por esta membrana, esta tensoestructura que está configurada por cables traccionados que siguen pues esta directriz y luego otra segunda familia de cables ortogonales que se van tensando en esta otra dirección, ¿no? Y sobre ellos se sitúa una lona. Todo ello se equilibra con unos potentes elementos comprimidos. Vamos a ver que todas las tensoestructuras van a tener que tener este equilibrio de tracción y en este caso son estos dos grandes anillos de compresión de hormigón, dos anillos parabólicos que están inclinados 30 grados sobre la horizontal. Por supuesto, aquí en este caso las cargas verticales se recogen por estos finos pilares, pero en general toda la compresión principal viaja por estos grandes anillos comprimidos, ¿no? Esta es una de las realizaciones pioneras de estas tensoestructuras que había imaginado ya antes, desde un punto de vista teórico, Le Ricolet. El estadio de Raleigh sirvió de modelo a un gran número de cubiertas de cables por todo el mundo. Y vamos a hablar ahora de Frei Otto, que fue un arquitecto alemán que al conocer precisamente el estadio de Raleigh orientó su investigación y su obra a estructuras tensadas y redes y cubiertas suspendidas. Frei Otto, como Le Ricolet, empezó a experimentar sobre la eficiencia de estructuras fijándose en burbujas de jabón y en elementos naturales, plantas y animales, y por analogía con esas superficies mínimas, formalizó modelos físicos que le permitían generar y analizar formas de gran complejidad geométrica. Solo con esos dispositivos físicos podía optimizar el funcionamiento de la estructura en una época en la que no existían modelos computerizados. Todavía no existían las posibilidades analíticas de los ordenadores. El interés de Frei Otto por esta investigación le llevó a fundar en 1964 el Instituto de Estructuras Ligeras en la Universidad de Stuttgart. Y la primera realización a gran escala de una estructura siguiendo el resultado de estas búsquedas fue el pabellón alemán para la Exposición Universal de Montreal en 1967. Fue un concurso que ganó Frei Otto junto con los arquitectos el arquitecto Rolf Woodbrod y los ingenieros Leonhard Anadra.
veremos que también son unos ingenieros importantes y relevantes en los puentes, pero también en el desarrollo de estas estructuras espaciales. La estructura del pabellón alemán avanzaba en el campo de las tensoestructuras, planteando esta fascinante red de cables, de elementos traccionados que se equilibraba con unos mástiles comprimidos anclados al terreno mediante tirantes. Pero la obra más importante, que forma parte de esas obras además que hay que conocer, que siempre decimos en el curso, es el Estadio Olímpico de Múnich, que fue nuevamente una colaboración entre Frei Otto y Leonhard. Como veis en la imagen, esta estructura es absolutamente novedosa, rompedora e inédita. Rompe totalmente con la concepción reticular o bidimensional de lo estructural y plantea un conjunto espacial con una libertad formal absolutamente espectacular, ¿no? Parecería, fijaos, visto así en esta vista aérea, que es casi una cubierta orgánica, ¿no? Una forma de la naturaleza, como esos radiolarios o esas estructuras animales o vegetales. Aquí se utilizan todo tipo de elementos, ¿no? Desde estas grandes torres exteriores comprimidas con estos atirantamientos a estos picos, ¿no? Que se levantan aquí cogidos con esos atirantamientos de arriba o con pilares o cables por dentro. También aquí en los bordes con atirantamientos de los bordes, cables de equilibrio también traccionados para recoger los bordes, en algunas zonas se hunde hacia adentro, ¿no? Configurando, como decíamos, un conjunto absolutamente fascinante donde uno de los elementos más relevantes es lo que es la cubierta del propio Estadio Olímpico, que vamos a ver ahora con un poquito más de detalle. La cubierta del estadio es una cubierta continua, una única malla continua, que está configurada por una superficie reglada de doble curvatura negativa, vamos a ver ahora, fragmentando esta enorme cubierta en 9 unidades modulares de dimensiones de 80 metros por 60 metros. Las carpas quedan suspendidas entre dos elementos principales, un cable interno de 450 metros de longitud, es este cable de borde exterior que vemos de una longitud que recoge, equilibra, digamos, traccionado todos los bordes de esos distintos módulos, y un conjunto de 11 mástiles, que vemos a través de la cubierta, de estos grandes 11 mástiles que se van situando en distancias de 60 metros, mástiles que alcanzan hasta los 80 metros de altura y forman estas superficies de doble curvatura. Por un lado, estas cóncavas, ¿no? hacia abajo en esta familia, y por otro lado, estas otras convexas en esta otra zona, ¿no? Siguiendo esta curvatura, configurando pues estructura espacial de difícil lectura, pero que plantea pues eso, un equilibrio por forma justamente de esta malla traccionada sobre esos elementos externos de mástiles comprimidos, y que configura pues un esquema ligerísimo pero fascinante en su propuesta, en que estructura y forma es todo uno, ¿no? Con esa ligereza y esa transparencia. Los detalles están muy cuidados. Vemos, por ejemplo, cómo las uniones se realizan con elementos de fundición a la que se anclan las distintas barras, los distintos cables de tracción, y la cubierta en sí, en que vemos en esta vista próxima, parece flotar prácticamente sobre el lugar, constituida solo por esos elementos estructurales y por estas placas de plexiglas que tienen pues este acabado tan transparente, tan permeable, y que es un material de cerramiento que junto con unas juntas de neopreno permite adaptarse
al alabeo y a la deformabilidad que tiene este sistema, ¿no? Como decíamos, en conjunto pues configura un referente de los que hay que conocer, una estructura única y fantástica, el Estadio Olímpico de Múnich de Frei Otto y Leonhard. Como nos gusta hacer, nos gusta también plantear algún referente, algún ejemplo de estructuras más actuales que han tenido como inspiración o como modelo a alguna de estas anteriores que hemos visto. En el caso de las tensoestructuras tenemos la cúpula del milenio, una cúpula muy mediática de principios del año 2000, de arquitectura de Rogers y ingeniería de Buro Happold. En este caso vemos que el lenguaje es el mismo, estas torres y estos tirantes que recogen una cúpula, en este caso, pues textil, ¿no? Veíamos, es casi el mismo vocabulario, los mismos elementos que hemos visto en las tensoestructuras anteriores. Pero a diferencia de las anteriores, esta estructura no funciona por forma. No tiene esa doble curvatura, no es una tensoestructura en sí, sino que es una estructura que tiene algo más de falso. Realmente necesita muchos tirantes de atirantamiento para mantener esa forma que adopta, esa forma de cúpula rebajada, de una manera pues más bien formalista, más bien artificiosa, porque no es la malla estructural la que funciona por forma. Realmente no es una tensoestructura, no existe esa doble curvatura en que los elementos de la malla alcanzan su forma por el equilibrio de la estructura en tracción. Este no es el caso, se percibe que pues, todos estos elementos de la malla pues siguen los radios de lo que sería esta cúpula, pero que no funcionan como elementos traccionados en equilibrio, en ese equilibrio espacial de las mallas de la tensoestructura. Es más un efecto para alcanzar una forma, ¿no? Es alguno de los defectos que se les puede achacar muchas veces a lo que se denomina la arquitectura high-tech, en que los elementos estructurales se adoptan casi como elementos expresivos para alcanzar una determinada forma o una intención formal final, ¿no? No es el caso de las tensoestructuras que hemos visto anteriormente, con el fantástico ejemplo del Estadio Olímpico de Múnich, donde estructura y forma es todo uno. Y pasamos a las estructuras neumáticas, que son en realidad una variante de las membranas. Son sistemas flexibles muy ligeros, son también pues eso, membranas textiles, que en este caso están pretensadas, están traccionadas por aire a presión, que va a generar solo esfuerzos de tracción en estas superficies de membrana, proporcionando con esta tracción rigidez a la estructura. Se desarrollarán después de la Segunda Guerra Mundial gracias a Walter Baer, que es un investigador del ejército americano, que planteará en los años 50 una patente para proteger las antenas de los radares. Una de ellas pues, fue pues, la que vemos en la imagen, una cúpula para antenas de radar. Y estas membranas no tenían ningún elemento metálico y, por tanto, tampoco interferían con la radiación o con las ondas de los radares, ¿no? La mayor de las realizaciones de Walter Baer fue la cúpula Telstar en Maine, que alcanzó 64 metros de diámetro y fue una de las primeras estaciones terrestres por satélites de esa era espacial que comenzó en los años 60, ¿no? En su momento esta cúpula fue la más grande del mundo. Sin embargo, el desarrollo de mayor repercusión en el ámbito de la construcción de las estructuras neumáticas se hizo a través de las exposiciones universales. A finales de los años 50 y en los 60, en muchos de los pabellones se plantearon estructuras neumáticas, eran el escenario perfecto para mostrar la innovación y la sorpresa de esta nueva tecnología. Pero
el más alucinante de todos los pabellones es el que tenemos en la imagen, el pabellón Fuji en la exposición de Osaka de 1970. Esta construcción tan alucinante, como decíamos, ya no requería que hubiera mayor presión en el interior, porque situaba los elementos a presión como un conjunto independiente de estas 16 cámaras de sección tubular que se asociaban unas a otras con la geometría y el color que vemos en la imagen, configurando el conjunto de cubierta como un elemento independiente. En esa misma exposición universal, la exposición de Osaka, se plantea otra estructura neumática muy interesante. El pabellón de Estados Unidos, concebido por el ingeniero David Geiger, es un ingeniero de Filadelfia que inventa la cúpula hinchable retenida por cables. En este caso es una planta oval de 142 por 83 metros que lleva la tecnología a unos límites desconocidos. Su interior se infla como un balón y la estructura metálica tiene un peso de 1,2 kilos por metro cuadrado, una estructura ligerísima como estructura metálica frente a las pesantes cúpulas de celosía de acero. En el interior del pabellón, que estaba lógicamente a mayor presión que el exterior, vemos cómo se logra una cubierta de perfil muy plano, cuyos perfiles de rigidización se anclan a una viga anular periférica de hormigón que está recibida en el talud del suelo. Esta estructura neumática está recubierta con un tejido de fibra de vidrio que estaba recubierto de vinilo ligero y resistente, un tejido que es el que utilizaba la NASA para los cosmonautas en sus viajes a la Luna. Y este sistema del ingeniero Geiger lo aplicará después a enormes cubiertas para estadios en todo el mundo, ¿no? El más grande es el Silverdome de Pontiac en Detroit, que construido en 1975 cubría unas dimensiones de 216 por 162 metros. Una cubierta pues, de unas dimensiones extraordinarias, ¿no? El estadio duró poco más de 10 años porque planteó algunos problemas de estas estructuras neumáticas, o por lo menos estructuras neumáticas permanentes, como el caso de este estadio y otros estadios, frente a los pabellones de las exposiciones universales, que eran más estructuras temporales, ¿no? En estas permanentes, las estructuras neumáticas empezaron a plantear algunos problemas frente a la resistencia al viento y a la nieve, y empezaron a quedarse como una tecnología algo más obsoleta. Hoy en día sabemos que las estructuras neumáticas todavía se siguen utilizando en pabellones temporales o también como cubiertas, pues en el caso, por ejemplo, de piscinas climatizadas o piscinas cubiertas. Dejamos las estructuras neumáticas y pasamos a otra concepción espacial, que es la de las cúpulas geodésicas. Las cúpulas geodésicas son estructuras espaciales esféricas reticulares. Están formadas por la unión de pequeños elementos triangulares y nudos que se ensamblan con facilidad. Estas estructuras esféricas ofrecen además la ventaja de que su geometría es la forma que más volumen contiene en relación con su área. Es decir, que pueden ser las estructuras más eficaces en cuanto a peso estructural frente a volumen cubierto, ¿no? Su diseño suele partir de un poliedro, habitualmente el icosaedro, que está constituido por 20 triángulos equiláteros y se proyectan a sus aristas de la superficie esférica, originando triángulos equiláteros curvados. La subdivisión de esta retícula da lugar a otra más pequeña que origina la frecuencia, según la cual cuanto más alta sea la frecuencia, más barras y más nudos intervendrán y más esférica resultará más próxima a la esfera resultará la estructura.
El origen o las primeras referencias de cúpulas geodésicas tienen lugar en Alemania en los años 20 y sale como solución constructiva para plantear pantallas de proyección esférica para la sociedad óptica Zeiss, ¿no? El ingeniero Franz Ditchinger plantea una solución que es pues la estructura que vemos en la imagen. Es una cúpula en celosía, un icosaedro realizado a base de barras metálicas que se ensamblan con triángulos y que van recubriendo esta superficie esférica. Esta estructura tan ligera que se montaba, vemos aquí a las personas que están encaramadas a la propia estructura. En el caso de este planetario de Zeiss, la estructura metálica servía después de soporte para proyectar el hormigón, un mortero de hormigón, y al final se configuraba una esfera completa de hormigón con la estructura metálica embebida. Ditchinger hizo una serie de planetarios de distintas dimensiones, el mayor de ellos alcanzando los 25 metros de diámetro, pues durante estos años 20, ¿no? Entre 1923 y 1926. Pero la cúpula geodésica conseguirá desarrollarse en la construcción y alcanzar grandes luces unas décadas después en los Estados Unidos. Su artífice será Richard Buckminster Fuller, una de esas personalidades que tenemos que conocer. No era arquitecto ni era ingeniero, era un inventor, visionario y autodidacta sin formación académica. Pero sus ideas, su enfoque holístico y sus implicaciones en cuestiones sociales y ambientales y también económicas y culturales influirá en muchas generaciones tanto de ingenieros como de arquitectos. Richard Buckminster Fuller está considerado como un icono de la modernidad, con una conciencia muy avanzada de sostenibilidad ambiental y ecológica desconocida en aquellos años, después de la Segunda Guerra Mundial. Una de sus contribuciones, de sus muchas contribuciones, es precisamente las cúpulas geodésicas, y su primera realización de una cúpula geodésica fue un ensayo experimental en una estancia veraniega en el Black Mountain College en Carolina del Norte. Es esta imagen que tenemos en la foto, una cúpula, un artefacto que construyó junto con unos alumnos de 4,2 metros de radio y con tubos de aluminio, ¿no? Y aquí vemos pues a los propios alumnos y al propio Buckminster Fuller, que es este señor que está aquí colgado de uno de los nudos de la cúpula geodésica, en este primer experimento. En los siguientes años, Buckminster Fuller siguió investigando y profundizando en el planteamiento geométrico, constructivo, la solución de los nudos, la solución también autotensada de las celosías estas espaciales y las diferentes configuraciones geométricas que podía plantearse con estas cúpulas geodésicas. Pero sin duda el mayor éxito de cúpula geodésica lo tuvo Richard Buckminster Fuller en la cúpula de biosfera en el pabellón americano de la exposición de Montreal en 1964. Ahí planteó la mayor cúpula geodésica construida hasta entonces, una cúpula de 76 metros de diámetro de acero, compuesta por la repetición de celosías, nuevamente de acero y con soluciones autotensadas. Buckminster Fuller consiguió una enorme notoriedad en su tiempo. Aquí le vemos siendo portada del Time, con su cabeza convertida también en una cúpula geodésica y con alguno de sus otros inventos y propuestas que tuvo muchos y muy atractivas, ¿no? Por ejemplo, planteó la construcción de habitaciones prefabricadas, ligeras y económicas, un prototipo de lo que él consideraba una residencia del futuro. Lo llamaba su casa Dimaxion. El término Dimaxion derivaba de la contracción de tres palabras: dynamic, di, maximum, max, y tensión,
dimaxión, máxima, dinámica y tensión, que constituía una marca que da a muchos de sus inventos, ¿no? Tenía, por ejemplo, pues la casa Dimaxion, o planteó también algunos prototipos del coche Dimaxion, que era un coche ligero, con un motor eléctrico, y que en alguno de sus prototipos también tenía intención de que pudiera volar, ¿no? Que fuera un auto aeroplano. Otra de sus propuestas, también basada en la proyección geométrica sobre una esfera, es el mapa Dimaxion, que es una nueva configuración del mapa del mundo, como este desplegable que tenemos en la imagen, que en su planteamiento deformaba mucho menos la superficie terrestre que los actuales mapas, ¿no? Y aquí, pues, nuevamente aplica ese nombre de Dimaxion a esta proyección del globo terráqueo en esta geometría espacial recortable. Como hemos hecho también con algunas otras de las realizaciones de concepción espacial, queremos destacar una obra más actual, de principio de siglo, inspirada en las cúpulas geodésicas de Fuller. Y es este proyecto EDEN. Es un invernadero, el invernadero más grande del mundo, construido en Inglaterra y configurado por estos 8 gigantes, enormes cúpulas hemisféricas interconectadas entre sí, ¿no? Fue concebido por Nicholas Grimshaw, arquitectos, y el ingeniero Anthony Hunt, ¿no? Todas estas cúpulas geodésicas están configuradas por tubos de acero galvanizado que configuran esa capa exterior estructural de hexágonos, y en el interior tiene otra capa estructural configurada mediante triángulos de cables tensados, ¿no? La cubierta de estas cúpulas geodésicas está configurada por cojines de EFTE, que son como almohadas infladas por motores eléctricos, y que configura una lámina termoplástica transparente de gran resistencia y muchísimo más ligera que el vidrio, ya que tiene, pues, casi un 1% de peso frente a lo que pesa el vidrio, ¿no? Esta obra constituye un ejemplo también de lo que veremos en la última parte de la clase, de trabajo en equipo, ¿no? Implicando arquitectos, ingenieros y constructores para la realización de esto, pues aparte de los modelos estructurales tridimensionales con ordenador, se hicieron también maquetas digitales en 3D, pruebas en túneles de viento, y destaca tanto la aplicación de técnicas de diseño y tecnologías avanzadas, junto también a conceptos de sostenibilidad y armonía con la naturaleza. Y terminamos la parte de concepción espacial de la ingeniería estructural con las estructuras tensegrity, las estructuras de tensegridad. Los tensegrity son sistemas tridimensionales, estables, con cables continuos y barras discontinuas que no se tocan entre sí. Son invento de un escultor americano al que vemos en la imagen, Kenneth Snelson, que curiosamente y no por azar estaba también en el Black Mountain College, en el mismo en que vimos a Richard Buckminster Fuller el año anterior, en ese campamento universitario de verano. Y siendo alumno suyo, empezó a investigar en las posibilidades geométricas y resistentes de equilibrio de estas piezas tridimensionales. Las tensegrities es un concepto relativamente nuevo que permite generar estructuras muy flexibles con un equilibrio sorprendente, que dan la sensación de estar flotando las barras en el aire. Estas estructuras tensegríticas destacan por su ligereza y ese autoequilibrio, no dependiendo de la gravedad o de anclajes, sino de ese estado de pretensado inicial de estos cables traccionados. Esta
propuesta escultórica de Kenneth Snelson pues, plantea esta fascinación. No son estructuras que sean fácilmente legibles, no se entiende muy bien de dónde viene el equilibrio. Esta Needle Tower de Kenneth Snelson es otra estructura tensigrity en el que se repite en vertical ese mismo módulo tensigrity de elementos comprimidos y traccionados. Como decíamos, no hay una continuidad de los elementos comprimidos, de los tubos. Lo único que son continuos son los elementos traccionados. De ahí que las estructuras parezcan flotar en el aire. Eso sí, en cada nudo, lógicamente, todos los esfuerzos están equilibrados. Esta es una vista inferior de esa misma escultura de la torre, donde pues, resulta realmente sorprendente y fantástica, ¿no? la propuesta, ¿no? El nombre de tensigrity se lo dio Buckminster Fuller, que de hecho también se consideraba o se quiso apropiar de alguna manera de la idea. Y lo explicaba también como las estructuras tensigrity, que es una tracción continua y una compresión discontinua. Él decía que se trataban de islas de compresión en un mar de tracción. Buckminster Fuller aplicó la tensegridad, el equilibrio tensigrity, en sus esferas. Hemos visto cómo antes planteaba cúpulas geodésicas, pues aquí tenemos esferas tensigrity. Aquí vemos a Buckminster Fuller muy sonriente, sujetando pues, un artefacto tensigrity de esfera pues, bastante complejo. En clase, algunos compañeros vuestros hace unos años plantearon una estructura tensigrity de una dimensión bastante considerable, como vemos aquí en la imagen, explicándola en clase, y luego un modelo más pequeñito, hecho con gomas y lápices de madera, que se podía montar pues, en el propio pupitre. Las estructuras tensigrity siempre son muy fascinantes, ¿no? Y han tenido aplicaciones próximas también al mundo de la escultura. Como decíamos, el propio Kenneth Snelson llega a las estructuras tensigrity por una búsqueda escultórica más que constructiva o resistente. Y, por ejemplo, esta escultura o esta estructura simbólica del Skylon de Londres de 1951 es también una estructura tensigrity, ¿no? En la que nuevamente hay unos elementos comprimidos y unos elementos traccionados, pero no hay continuidad de esos elementos comprimidos. Por tanto, parecen flotando en el aire en un equilibrio mágico. Hay unos cuantos proyectos de estructuras, de puentes y de pasarelas que han querido aproximarse pues, a esa fascinación de las estructuras tensigrity, ¿no? Tenemos aquí un ejemplo reciente de un puente en Australia, en la que, bueno, lógicamente aquí hay una continuidad del tablero, así que no es una estructura puramente tensigrity al 100%, pero sí que hay una inspiración en su configuración estructural de esa discontinuidad de los elementos comprimidos, configurando esta celosía tensigrity para este puente, ¿no? Que es pues, al final también una estructura pues, confusa, difícil de entender, pero pues, bastante atractiva. En este capítulo vamos a ver la colaboración entre ingenieros y arquitectos. El ingeniero de hoy ya no es ese ingeniero del siglo XIX que era abanderado del progreso y que planteaba técnicas absolutamente fantásticas e innovadoras, sino que la labor del ingeniero de hoy, y en particular del ingeniero estructural de hoy, se diluye muchas veces en equipos multidisciplinares, en equipos de trabajo, en colaboración con arquitectos. Arquitectos e ingenieros tienen ese tronco común, que es construir cosas, pero son dos profesiones diferentes. Quizá por establecer una diferencia a grandes rasgos,
actividad del arquitecto se centra más en una concepción espacial y sus realizaciones tienen más que ver con la escala humana. En cambio, el ingeniero le interesa más la construcción, cómo se construyen las cosas, y las obras de ingeniería tienen una relación más con la escala del territorio. Pero ambos colaboran juntos en grandes obras de edificación y en otros muchos proyectos también pues, de infraestructuras de transporte, de movilidad, en grandes edificios. Y vamos a ver en este capítulo algunas realizaciones relevantes de las últimas décadas. A mí me gusta, como resumen, decir que mientras el arquitecto suele imaginar el producto final, el ingeniero muchas veces es el encargado de imaginar el proceso. La terminal de la TUA de 1962 es uno de esos edificios icónicos que hay que conocer. Fue concebido por el arquitecto Eero Saarinen y su configuración espacial y el uso de las láminas de hormigón son uno de los referentes de las posibilidades formales, plásticas y simbólicas de los edificios, ¿no? El edificio es un símbolo del vuelo con esas formas curvas fluidas. El propio Saarinen decía que se inspiró en las cáscaras de los pomelos y realizó muchos modelos del edificio para definir una geometría tan libre. Vamos a ver una vista interior. Aquí vemos esas geometrías curvas, fluidas, sin necesidad de soportes, con ese hormigón visto y esos recorridos también peatonales, interiores, en los que, bueno, pues como todo recorrido de pasajeros no siguen líneas rectas, sino que están inspirados también en las formas fluidas y en las formas curvas. Y, en definitiva, una configuración espacial de la cubierta, del hormigón, que se convierte en un símbolo de una plasticidad muy atractiva, ¿no? Otro edificio mítico es la Ópera de Sídney, en la bahía, con el puente. Tenemos detrás puente y óperas hoy en día inseparables y forman pues parte de la identidad de Sídney en sí. El proyecto fue resultado de un concurso en el que un joven arquitecto, John Hurson, planteó unas propuestas, unas cáscaras, unas formas también muy modernas, muy radicalmente diferentes a lo anterior, pero para su elección final como solución ganadora tuvo bastante relevancia la intervención de Saarinen, el arquitecto que hemos visto de la terminal de TUA, de la obra anterior, que estaba dentro del jurado. De hecho, fue Saarinen el que rescató la propuesta de Hurson, que había sido ya descartada previamente por el jurado, y la volvió a plantear como un elemento pues muy atractivo, y al final consiguió que fuera esta solución la solución ganadora. En la imagen, en la parte superior izquierda, vemos el boceto de John Hurson del proyecto ganador, ¿no? El conjunto de la ópera estaba formada por dos elementos, una base unitaria y maciza en la parte inferior, y lo que vemos aquí en su propio y la segunda parte son esas series de láminas de hormigón que planteaba con estas geometrías tan libres y tan atractivas, que estaban inspiradas en las velas de los barcos. Las velas, con esta geometría tan complicada, de hecho fueron un verdadero rompecabezas para el equipo de ingeniería, que era Ove Arup, y que era el encargado del proyecto de construcción.
y en el que participó también, contrató a Peter Rice, que es otro de los ingenieros también de referencia que tenemos que conocer, ¿no? Peter Rice participó en este proyecto en el análisis estructural y los programas informáticos. Y realmente lo que vemos aquí es la distintas evolución de la geometría, desde estas primeras geometrías iniciales de proyecto, hasta transformar a unas formas que pudieran ser construidas. De hecho, la cubierta se comenzó sin que hubiera terminado el proyecto y pasó por estas distintas soluciones, porque la geometría del perfil de la cubierta, tal y como estaba concebida en el concurso, no respondía a ninguna geometría regular y no era posible de construirlo en aquel momento, ¿no? Era prácticamente obligado replantear todo el proyecto, lo que alargó su duración y su coste, pues a lo largo, en esta secuencia, estamos hablando de pues, más de 7 años, ¿no? Así, esto fue pasando por un trazado inicial parabólico, después se pasó a un elipsoide y nervios circulares, y finalmente se fue culminando en estas últimas opciones en soluciones que partían de un esquema esférico, que es el que resolvía el problema. Primero fue descubrir, digamos, el carácter tridimensional de las láminas. Las láminas, como veis en esta evolución de formas, fueron pasando a ser más verticales y menos horizontales, tener vuelos menores. Y por otro, y definitivo, fue la decisión de que todas las superficies curvas, todas estas formas finales, eran partes que estaban generadas por una misma esfera teórica, una esfera de 75 metros de diámetro, a partir de las cuales, como si fueran sectores de esta esfera, se configuraban todos los elementos geométricos y constructivos de las cubiertas. Así pues, como vemos en la imagen, las bóvedas se constituyen por un ensamblaje de nervios repetidos de hormigón pretensado, cuyos segmentos están prefabricados en serie. El uso de ordenadores en tanto para el cálculo como la construcción fue absolutamente clave para entender pues el complejo sistema de fuerzas actuantes sobre las bóvedas y también definir la solución geométrica que hemos visto que evolucionó mucho con el tiempo. Con la estructura ya terminada y después de todos estos líos, el arquitecto John Urson tuvo muchos problemas y discusiones para el techo acústico interior y los muros de cristal de cierre en los extremos del edificio. Problemas que llegaron a ser tan graves que llevaron al arquitecto a la dimisión. Realmente no terminó de construir la ópera de Sydney, que lo terminó pues, un equipo de arquitectos locales. Este ejemplo de la ópera de Sydney es quizá pues, un ejemplo fabuloso de cómo la interacción de una forma imaginada por un arquitecto tiene que necesariamente ser transformada por una solución constructiva de un ingeniero, de un equipo de ingenieros, para llegar a una solución viable. Estamos hablando de 1970, de los años 70. Hoy en día es muy posible que las formas que planteara Urson pudieran haber sido construidas tal cual, con la capacidad de computación, de simulación y las posibilidades constructivas y de medios de montaje. Es posible que hoy se pudiera haber hecho el edificio sin transformar esas geometrías iniciales. Esto nos lleva pues a anunciar esa libertad de formas que tenemos hoy en lo construido. Y nos recuerda, no obstante, que el edificio de la ópera, a pesar de todos sus problemas y las variaciones geométricas, es uno de los iconos construidos más fabulosos que existen en el mundo, ¿no? Sigue teniendo una potencia, aunque se hayan transformado esas geometrías, fenomenal. Sydney es ese edificio y ese puente de detrás, ¿no? Y John Urson, de hecho, fue reconocido hace pocos años con el premio Pritzker de arquitectura.
Otro de los edificios imprescindibles de conocer es el Centro Pompidou de París, que representa uno de los primeros ejemplos de la arquitectura high-tech, un movimiento arquitectónico que basa su imagen en la tecnología, en la innovación, en la expresión de esa tecnología y estructura, elementos estructurales como elementos expresivos y vistos dentro de la configuración plástica del edificio. El edificio fue resultado de un concurso que ganaron los arquitectos Renzo Piano y Richard Rogers con la ingeniería Obearup. Y el planteamiento que vemos en la imagen es pues la concepción de una gran estructura metálica en la que todos los elementos estructurales están vistos, fundamentalmente en fachada lo que se ve pues es esa estructura metálica pintada de color blanco, con las escaleras también vistas en fachada, como si fueran todas las tripas del edificio configuraran su propio exterior. Además de la estructura tenemos todas las instalaciones exteriores de climatización y las tuberías y los conductos vistos por fuera y pintados además de colores muy vistosos y expresivos. En la estructura del edificio, que era de la ingeniería de Obearup, participaron dos ingenieros fantásticos, Ted Happel y Peter Rice. De hecho, mucha de la solución del edificio es debida a su participación y a su propuesta, ¿no? En particular, una de las piezas más representativas es esta solución para los voladizos, que es la que denominaban Gerbet, la que vemos aquí en la imagen, Gerberet, aquí tenemos el nombre, que se trata de una pieza de acero fundido que servía de apoyo a las grandes vigas Warren que se conectaban, estas son las grandes vigas Warren, ¿no? que salvaban las grandes luces transversales del espacio del museo, permitiendo descomponer la carga de las vigas en un esfuerzo de compresión, el que vemos aquí de color rojo, que se transmitía por los pilares, un esfuerzo de compresión, y otro de tracción, que estaba asumido por estos tirantes exteriores de fachada, ¿no? Esto que vemos aquí son las comunicaciones peatonales que estaban colgando de la fachada, también como elementos añadidos, ¿no? sobre la estructura de fachada. Esta Gerberet está concebida de una sola pieza, es más estrecha en el tirante y más maciza en el lado del soporte, donde el momento es mayor, abrazándole y prolongándose afiladamente para buscar el extremo de la viga, ¿no? Vemos cómo se configura como un elemento estructural, pero también un elemento expresivo. En definitiva, la estructura son tubos en compresión, barras en tracción y elementos moldeados para los ensambles, obteniendo la estabilidad a través de arrastramientos diagonales en fachadas. En palabras de Peter Rice, decía, los ingenieros trabajamos con los elementos fundamentales de la construcción, con el contenido, no con la imagen. Es decir, trabajamos con los materiales. Pero el propio Peter Rice decía que también la luz y el aire podían ser materiales. Y el cuarto de estos edificios míticos en la relación entre ingenieros y arquitectos que hay que conocer es el Museo Guggenheim de Bilbao, concebido por el arquitecto Frank Gehry. Vemos aquí una imagen del edificio en construcción donde se ve la estructura interior, estructura que luego va a quedar en mucha parte tapada por ese recubrimiento de titanio, ¿no? tan atractivo y con esos y sus brillos, ¿no? Esta estructura es absolutamente fantástica, es una estructura tridimensional que tiene la misma forma libre de esos volúmenes esculpidos por Frank Gehry.
El Museo Guggenheim de Bilbao fue resultado también de una experiencia anterior de Frank Gehry con SOM, Skidmore, Owens y Merrill, la ingeniería americana. Una ingeniería americana que, como veremos en la clase de rascacielos, es conocidísima por las estructuras de los rascacielos. Y unos años antes, en 1992, SOM realizó pues, la estructura del Hotel Ars en Barcelona, esta que vemos aquí en la izquierda, y colaboraron junto a Frank Gehry para la escultura del pez de Barcelona. En esta escultura de dimensiones medianas resolvieron cómo pasar de una geometría esculpida tridimensionalmente por un modelo físico por el arquitecto, por Frank Gehry, a convertirla en un elemento estructural construible manteniendo esa misma geometría. Aquí lo que realizaron es un escaneo de la figura y una sección por diferentes planos para configurar unos elementos construidos que hicieran esa geometría final, en este caso, del pez. Vamos a ver cómo se hace en el Museo Guggenheim. En el caso del Museo Guggenheim, nuevamente Frank Gehry planteó un modelo a escala, un modelo volumétrico del edificio, que era un modelo físico, una escultura, que se escaneó tridimensionalmente con el programa de aeronáutica CATIA, y sobre esa figura tridimensional, con esa misma geometría espacial, se hizo un offset interior para lo que iba a ser el plano de la estructura, ¿no? Que es el que estamos viendo aquí. Esa superficie estructural interior en el plano de la estructura es la que iba a definir la geometría, la primer piel es piel y esqueleto del propio edificio. Para eso lo que se hizo es seccionar, por un lado, esa geometría por planos verticales que van dando estas soportes o estas vigas verticales que, por supuesto, pues, son diferentes, se van inclinando y curvando, y luego seccionarlo por planos horizontales, ¿no? Configurando las líneas de nivel de estos planos horizontales. En este caso, pues cada 3 metros tenemos un plano horizontal. De esta manera se definen las geometrías con una estructura espacial, con una estructura en la que todos los elementos son distintos, ¿no? Aquí es absolutamente necesario, y el proyecto de ejecución fue proyecto de la ingeniería IDOM, la definición de todos los elementos que son elementos diferentes, tanto de los elementos verticales como los horizontales, como los nudos, ¿no? Se adapta a una geometría que hemos dicho que es una geometría absolutamente libre. Y únicamente las posibilidades de parametrización y computarización son capaces, digamos, de hacer que esta realidad sea proyectable y construible después por un taller de estructura metálica, ¿no? Como es este caso. Muchos de estos elementos también se triangulaban para configurar lo que es, pues, una auténtica piel estructural tridimensional, que es la que configura la base y el esqueleto del edificio. Vamos a abordar en este capítulo también de colaboración entre ingenieros y arquitectos la figura y la obra de Santiago Calatrava, que, como conocéis, es ingeniero y es también arquitecto. Y es una figura, pues, un tanto polémica pues también, pues, entre los arquitectos y entre los propios ingenieros, que muchas veces no reconocen sus obras como obras de ingeniería o de arquitectura, y también, pues, por lo costoso en muchos casos de sus obras y los problemas que han tenido asociados a ellas. En realidad, Santiago Calatrava es una figura fascinante que ha hecho obras espectaculares en los sitios más destacados del mundo, ¿no?
puentes, torres, auditorios, obras fantásticas, ¿no? Pero su aproximación, principalmente, por eso hemos puesto una escultura, es más escultórica. Más que arquitecto o ingeniero, su interés, su punto de partida es una propuesta escultórica. Y en sus esculturas parte de esculturas de pequeñas dimensiones o de dimensiones pues, más bien modestas, que después transforma en edificios de mucha mayor escala, ¿no? Y este es quizá pues, una de sus principales problemas en el aumento de coste o en las dificultades constructivas que ello supone, ¿no? Sus realizaciones al final pues, son muy fascinantes, muy formalistas, pero ese salto de escala pues suele conllevar, o en muchos de los casos les conlleva o está en el origen de esas problemáticas. Aquí tenemos, por ejemplo, otra escultura, una escultura de 1999, un turning torso, inspirada pues, en un torso que se retuerce, que en esta escultura de pequeñas dimensiones se transforma en una serie de elementos, en un equilibrio, y esta escultura después la transforma en un rascacielos. En este rascacielos de 2005, nuevamente el salto dimensional pues, es considerable y también pues, muy atractivo, ¿no? muy seductor, pero conlleva, como decíamos, pues, un coste habitualmente bastante importante y problemas también pues, constructivos que, como decíamos hoy, pues prácticamente son casi todos resolubles, ¿no? Lo único, pues eso es que es lo que se le achaca a sus obras, que en muchos casos el aumento presupuestario y los problemas después de construcción o de mantenimiento de sus obras, pues son considerables. Completamos el repaso a la colaboración entre ingenieros y arquitectos con algunas obras, algunos ejemplos de estructuras y realizaciones más o menos recientes, todas ellas asociadas a una concepción tridimensional de lo estructural, a pieles estructurales y a elementos en los que la colaboración entre ingenieros y arquitectos es fruto pues, de un proceso creativo compartido. Tal es el caso, por ejemplo, de este gran hall del British Museum, con esta cubierta espacial tan atractiva, fruto de la colaboración de Foster & Partners con Buro Happold. El edificio de la televisión china, que es una torre, pero que también es un icono, es como una escultura espacial en el que la estructura se sitúa en el exterior del edificio, es una piel estructural y ese diagriz estructural se va densificando en las zonas donde los esfuerzos son mayores. Aquí vemos, por ejemplo, pues hay un diagriz más abierto y aquí en las zonas donde se concentran los esfuerzos, pues se hace más tupido, ¿no? Esta propuesta es fruto también de la colaboración de Rem Koolhaas y su estudio de arquitectura OMA con el ingeniero Cecil Balmond, un ingeniero también que ha hecho realizaciones muy atractivas, habitualmente siempre en colaboración con arquitectos estrella, arquitectos muy reconocidos. El Estadio Nacional de Pekín, de Herzog y de Meuron, aquí en colaboración también con un artista, con Ai Weiwei, plantea una piel estructural, casi como una estructura, como si fuera un gran nido vegetal o animal, con unas formas libres, muy atractivas, en las que ningún elemento parece que responde a ningún patrón específico. Y todo ello le da pues, esa libertad de configuración de lo formal, esa transparencia y ese resultado tan atractivo.
Las estaciones y los aeropuertos se transforman hoy en día pues, en espacios representativos donde nuevamente los equipos de colaboración entre arquitectos e ingenieros, en este caso, por ejemplo, en la King Cross Station, en esta pues, estructura también nuevamente tridimensional en el que la cubierta y el soporte se unifican en un único elemento continuo, es fruto pues, de la colaboración, en este caso, de John McAslan and Partners y la ingeniería Arup. Y terminamos con uno de los grandes edificios mediáticos últimamente inaugurados en el 2017, que es el Museo Louvre de Abu Dhabi, con arquitectura de Jean Nouvel, ingeniería de Arup y Buró Happold, en el que pues, esta gran cúpula también en que la estructura, el recubrimiento y las formas se combinan en un elemento unitario, atractivo y modular, que es la que configura la vista exterior y también la interior y el juego de luces y sombras de todo el edificio. Vamos a terminar con una cita de Ove Arup, que ya lo hemos dicho, fue uno de los primeros en reconocer ese valor de la sinergia del trabajo en equipo. Decía Arup: lo que el ingeniero ve como una estructura, el arquitecto lo ve como una escultura. Actualmente, por supuesto, es ambas cosas a la vez. Muy bien, nos vemos en la próxima clase. No faltéis.